Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente, que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostraré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya.
Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de la carta a los Hebreos sabemos que es de autor desconocido. Anteriormente se le atribuía a San Pablo, pero pues con los estudios pues no tan recientes, ya pues algunos años que se ha determinado que no es de San Pablo. Se le atribuía a San Pablo por la similitud en la forma de escribir, pero pues se ha determinado que es algún sacerdote convertido que escribió, y por eso es que escribe pues unos temas que son teológicamente muy buenos y muy profundos. Uno de ellos, por ejemplo, es el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? El sacrificio, el culto, y aparece también hoy el santuario. Muy bien, después de esta introducción, hablamos un poquito sobre esta primera lectura. En el mundo actual existen pues muchas cosas por las cuales se puede poner muchos ejemplos, uno de los cuales es existe lo original y existe lo chafa, ¿va? Lo que es copiado, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Un equipo de sonido que aparentemente es Sony, por decir algo, ¿va? Y resulta que es chafa y lo original está acá. Incluso hoy, pues en el mundo tecnológico, ¿verdad? Tal vez no en nuestro continente, porque está un poquito atrasado tecnológicamente, existen también pues los robots que hacen de manera que parecen humanos, ¿verdad? Mujeres y hombres en principio, ¿va? Entonces, pues uno lo ve y dice: uy, ¿será que ese hombre es humano o es un robot? Entonces, bueno, pero evidentemente no puede comportarse como originalmente lo hacía un humano, ¿verdad? Y pues anteriormente también, recuerden ustedes que ya en el mundo hoy de la manipulación genética existe pues, el clon, ¿verdad? El clon que pues lo sacan de una célula y ya sacaron la primera ovejita que es un clon de otra oveja. Muy bien, pues esas cosas son chafas, ¿no? Y aparte está lo original, ¿verdad? Si hablamos de comida, pues también, ¿verdad? Está, por ejemplo, comida chafa, ¿verdad? Que, por ejemplo, sopas instantáneas, ¿verdad? Pues instantáneas. Y uno come eso porque está rico, pero a la hora de la verdad, pues hace mal porque es chafa. En cambio, no hay nada como probar pues un fideíto bien cocidito, ¿verdad? Está también, por ejemplo, pues hoy que todo es empacado, todo es embotellado, pues jugo de naranja, supuestamente es 100% natural, pero a la hora de la verdad no es 100% natural. Pero entonces nada mejor como agarrar la naranja y exprimirlo, ¿no? Y uno se toma el juguito pues hasta con las gotitas, ¿verdad? De naranja. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso precisamente es lo que pasa, ¿verdad? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tantas veces se nos dice en la Escritura, ¿verdad? De esto, ¿no? Que lo antiguo ha quedado, lo nuevo ha empezado, ¿verdad? Por ejemplo, el día lunes recordarán ustedes que se hablaba de los odres viejos y los odres nuevos, el vino viejo y el vino añejo y el vino nuevo. Entonces, se nos dice tantas veces, pero nos cuesta un esfuerzo muy grande para poder entender de que estamos
en otro tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento. He puesto estos ejemplos porque aparece hoy la figura de Moisés y el arca o la tienda de campaña que Dios le ordenó hacer. Al mismo tiempo es muy bello, por supuesto, sin menospreciar el culto antiguo, pero aquí aparece algo bien impresionante, ¿no? Cuando Dios le muestra, ¿no?, la figura del cielo, no es como que abriera el cielo y entonces le deja ver el culto maravilloso, ¿verdad? Es una especie de éxtasis, algo así como también está escrito en el libro del Apocalipsis cuando San Juan pues observa todo aquello, ¿no? Eso está más o menos en el capítulo número 7, pero la visión empieza mucho antes, ¿no? Entonces Moisés ve el culto, cómo le rinden culto a Dios y el santuario, ¿no? Entonces por eso aparece esto aquí, ¿no? Dice, pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte, ¿verdad? El monte es el monte Oreb, el monte Sinaí, como se le conoce, ¿no? Pero entonces Moisés, bueno, según su capacidad humana, imagínense qué fue lo que vio en el cielo, ¿verdad? Con este éxtasis, y pues intentó con toda esa imaginación y creatividad pues hacer una especie de tienda portátil, ¿verdad? Hoy que todo es portátil, ¿no? Pues ahí comida portátil, ¿verdad? Unidades móviles, ¿verdad? Hospital portátil y todo eso, ¿no? Todo es unidad móvil ahora. Entonces, más o menos así hizo Moisés una tienda portátil cuando se levantaba la nube, y entonces los sacerdotes cargaban, así como la posadita nuestra, ¿verdad? Como la posada con las procesiones nuestras, cargaban los sacerdotes la tienda y se iban, ¿no? Es una especie de tienda portátil, ¿no? Pero, pues como digo, en toda esa imaginación que pudo tener Moisés, pues de alguna manera y copió eso, ¿no? Copy paste, ¿no? Vio aquí y lo puso para acá, para la tierra, ¿va? Pero al mismo tiempo pues era solo, como dice acá, era una figura, no era lo original. De alguna manera pues estaba ya diciendo cómo iba a ser el culto pues en tiempos nuestros, ¿no? Y el pobre judío, ¿verdad? Bueno, eso fue en el tiempo de Moisés, en el transcurso de Egipto pues a Canaán, para la tierra prometida, ¿verdad? Entonces allá, ¿no? Estamos hablando de Moisés 1200 años antes de Jesucristo, ¿verdad? Y pues eso, como se dice, era una prefiguración, ¿verdad? Pero era una cosa chafita, por decirlo de esa manera, como digo, sin menospreciar. Pero ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento y pues manifiesta aquí también que Jesucristo es el verdadero sacerdote y Él es el que entra en el verdadero santuario, en el verdadero, ya no el santuario construido, como dice acá, por manos de hombre, ¿verdad? Que hizo Moisés, ¿verdad? Toda su creatividad, todo su pues, no sé, su imaginación también copió pues lo que se lo mostró, ¿no? Pero al mismo tiempo esa no era lo original, ¿verdad? Ahora lo original, como dicen los hermanos mexicanos, aquí sí entró el mero mero, ¿verdad? Ahí sí está el culto verdadero, ¿verdad? Entonces Jesucristo es el verdadero, el que entró en el verdadero santuario, ya no el santuario hecho por Moisés, ¿verdad? Por eso se recuerdan ustedes en el Evangelio, los 4 evangelistas, cuando hablan de que Cristo fue crucificado, ¿no? Y cuando Él muere, entonces comenta y se rasga el velo en dos, ¿no? De arriba abajo, se rasga y ya se deja ver la Sancta Sanctorum, ¿verdad? Pero es un símbolo al mismo tiempo de que Jesucristo había penetrado los cielos, por supuesto el Hijo de Dios hecho hombre, con su carne, había penetrado en el santuario de tal manera que ya tenemos nosotros acceso. Por eso en otro pasaje también la misma carta de los Hebreos se dice, pues ustedes se han acercado al monte Sión. Entérense alguna vez, estoy tratando de decir, ¿no? Ustedes han acercado al monte Sión, pero no la Sión material, ¿no? El monte, ¿no? Jerusalén, sino que se está refiriendo, o como dice San Juan, capítulo 22 del libro del Apocalipsis, la Jerusalén celestial,
la Sion celestial. Y vean qué dicha para nosotros, pues participar en ese culto. Qué dicha para nosotros. Y nosotros tenemos que valorarlo bien, ¿verdad? Ojalá que nosotros no nos sintamos, miren, y esto es un error actual. Si a usted le parece aburrida la Santa Misa, entonces significa que usted no está valorando la Santa Eucaristía. Porque eso de que si es aburrido o es alegre, es aburrido o es entretenido, eso es un esquema mental actual. Nos ha metido en la cabeza de que todo tiene que ser divertido, de que todo tiene que ser entretenido, para pasar el rato, todo tiene que ser bueno, ¿verdad? Y pues eso es un error, pues, porque hay que disfrutarse todo lo que existe, ¿verdad? Todo lo que existe, los ratos buenos, los ratos malos, los ratos divertidos y los ratos que no son divertidos. Pero el que percibe la Eucaristía como algo aburrido, entonces es porque en el fondo como que nos falta todavía penetrar nuestro corazón en ese santuario, en donde se tiene el culto original. Entonces bendito Dios, ¿verdad?, que nos lo ha manifestado a nosotros, y para no caer en esto, pues no nos acostumbremos a la Santa Misa, ¿verdad? Recordemos que muchas veces participamos en la Santa Misa, pues de pronto día a día, pero si nos acostumbramos, pobre de nosotros, porque entonces estaremos devaluando y no lograremos penetrar también con Jesucristo, pues en ese culto divino en el que Él nos introdujo ya, ¿verdad? Y es para nuestra redención, como lo manifestaba también en el principio de la lectura de hoy. Pues sintámonos dichosos nosotros que nos regaló el Señor. Ya estamos en otros tiempos, en el tiempo de Cristo, cuando Cristo ya penetró en el santuario, y nosotros esperamos pues también allí estar con Él, ¿no? Como se dice, como digo en el Apocalipsis capítulo número 7, hay una multitud ahí de gente, ¿verdad?, vestidos de blancos, ¿verdad? Pero eso vamos a hacer nosotros también ahí, hoy como celebramos a Santa Inés también, pues vestidos de blanco, ¿no? También ahí, pues alabando a nuestro Señor, ¿verdad? Alabando a nuestro Señor. Démosle gracias al Señor que nos regaló nuestra existencia en este tiempo ya, en este tiempo nuevo, ¿verdad?, que es donde Jesucristo pues se hace el sumo sacerdote. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, el que nos va a redimir.